Claro. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Nos corresponde exponer la crisis de 1929, que a los compañeros Pedro Nelda Chacoque, Julio Alberto y quien les habla, Eleazar Segui. Esta fue una crisis económica que consistió principalmente en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de la devastadora Primera Guerra Mundial. Quien salió ganador en ese momento fue Estados Unidos de América. Esta crisis de 1929 consiste, como lo manifiesto, en una gran depresión que se registró entre las dos guerras. Fue una situación, una crisis económica donde permitió la devastación de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, haciendo un pequeño resumen sobre qué trata, ya mis compañeros les enfocan principalmente en cada uno de los temas a tratar. La crisis de 1929, los países que estuvieron más devastados buscan refugio en Estados Unidos, a quien les solicitan préstamos para poder salir adelante. Estos países, la mayoría eran europeos, dentro de ellos Alemania, que fue uno de los países que quedó más devastados y tuvo que recurrir a Estados Unidos para este tipo de préstamos. No se acompaña con un aumento de los salarios que argumentaban en estos momentos los países. Esta crisis Estados Unidos la dividió como en dos situaciones, una que era la crisis de la superproducción y la otra la crisis del subconsumo. Estas dos situaciones hacían relación a lo que denominaron la especulación. ¿Qué era la especulación? La especulación era una situación donde prácticamente Estados Unidos, como tenía en ese momento, era el país a quien le solicitaban más créditos o préstamos los demás países europeos, entonces ellos tenían como una bonanza, llamándolo así. Entonces, aprovechando la bonanza que tenían en ese momento, los inversionistas tomaban préstamos, invertían en situaciones, invertían en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores era una situación que les pagaba más o menos a un 50% de interés sobre la inversión. Entonces esto le permitía eso. Posteriormente a estas inversiones se desató lo que se llamó el Gran Jueves Negro, que es donde se desarrolló exactamente la crisis del 29, donde la mayoría de inversionistas prácticamente quedaron en la bancarrota, y a partir de esto pues ellos empezaron al ver que la bolsa de valores se estaba derrumbando, entonces ellos empezaron a recuperar sus dineros de alguna forma, pero ya no había ninguna situación que les permitiera eso. Esta quiebra permitió el cierre de muchas empresas, la especulación del aumento, y adicional a eso se hunde aún más la demanda de precios que no tenían. Posteriormente a eso, la reaparición de capitales en estos inversionistas, prácticamente en el tema de Europa y Estados Unidos, que eran los países que más tenían la opción de comprar. Sus antecedentes se remontan prácticamente, como lo manifesté, a la Primera Guerra Mundial y a la culminación de la Revolución Industrial. Pero pues como no todos estaban de acuerdo, dentro de ellos los granjeros, que eran los que compartían la prosperidad en ese momento con Estados Unidos, entonces los granjeros eran las personas prácticamente más afectadas. Y finalmente lo que se denominó el Gran Crash, el Gran Crash, que fue la devastación de 1929, conocido como él lo denomina, el Gran Crash, donde se inició la gran crisis mundial. Buenas noches, compañeros. Como mi compañero venía explicando, les voy a explicar lo que es la caída de la bolsa de valores. Esto se dio con el jueves 24 de octubre de 1929, donde se produjo la caída de la bolsa de Wall Street, donde más de 13 millones de títulos que cotizaban en baja no encontraban compradores. Esto se dio a la gran caída de que, pues como lo explicó mi compañero, la Primera Guerra Mundial, todas las inversiones que tenía Estados Unidos, él invirtió tanto en la guerra como a hacerles préstamos a los demás países. Estos países
ahí fue donde se llama la denominada repartición de dólares al resto de Europa. Esto fue todo basado con el fin de que todas las empresas decayeron y sobre todo las que estaban inscritas en la bolsa de valores, ellos tuvieron, las personas que compraron todas las acciones, ellos para poder comprar esas acciones hicieron unos préstamos en los bancos, entre los cuales debido a la escasez ya de dinero, recursos, tanto las empresas cayeron en la quiebra y ellos tuvieron que sacar los préstamos para poder comprar las acciones, pero debido a eso no pudieron cancelar ninguna de ellas, entonces fue donde ellos empezaron a perder todo el dinero, fue donde las empresas, lo que es lo industrial, decayó y todos los bancos, más de 600 bancos también quedaron arruinados en toda Europa. Esto desde 1928 trajo un desmejoramiento en la economía mundial de todas las poblaciones. Nos hablaba de lo que se fue el jueves negro, que está en la tercera diapositiva, que él se dio el 24 de octubre y esto fue lo que nos explicó. El jueves negro se llama por la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Las causas de las recuperaciones de la depresión, las causas fueron por sobreproducción de materia prima en bruto y ahí fue donde hubo baja, donde las exportaciones empezaron a decaer en todos los países. Esto debido a que tanto por las situaciones ya las guerras con los países, todo quedó anulado a nivel mundial. Un gran paro en 1929 afectado sobre el 3.2% de la producción masiva de Producto Bruto del país. Alemania también fue una de las grandes afectadas que se dio, puesto que ella fue la que tuvo que pedir más dinero prestado a Estados Unidos para poder sobresalir. Buenas noches. Consecuencias de la población. De estas consecuencias tenemos millones de inversionistas en la bancarrota, esto debido a que las producciones que se tenían en este momento no se pudieron exportar hacia los otros países y quedaron estancados. También por lo que estos inversionistas tenían muchas acciones en diferentes bancos y no pudieron ser recuperadas. Esto generó el 24 de octubre de 1929. Otra consecuencia fue el despido masificado de los trabajadores. Esta se presentó debido a que ya las empresas no tenían tanta exportación, entonces tuvieron que empezar a despedir a sus trabajadores y estos quedaron también en pobreza. Todos los países están en pobreza, quedaron muchas materias primas represadas dentro de los países y no se pudieron exportar hacia los demás. El descenso del nivel de vida, como les comentaba, las personas no tenían cómo suplir las necesidades, ya todos quedaron en pobreza absoluta. Consecuencias en la población a nivel mundial. Países de Europa, los préstamos hechos por Estados Unidos fueron exigidos hacia Alemania y hasta los otros países a los cuales habían tenido sus préstamos. La situación europea empeora en términos políticos y sociales, dando entrada a nuevas formas de gobierno. Estas formas de gobierno se empezaron a implementar también en Europa, en Estados Unidos y también en América. La crisis en el capitalismo mundial hace pensar que el consumismo es una buena opción. Soluciones a la crisis económica mundial. Se hizo una reunión en Londres, una conferencia internacional. Franklin Delano Roosevelt fue el nuevo presidente en 1932 y adoptó un conjunto de medidas. Los objetivos fue el socorro de las clases desposeídas y la recuperación de la economía en reforma del modelo liberal. En 1933 se implanta el nuevo New Deal, la nueva economía keynesiana. Esta nos hace una perspectiva sobre todo lo que fue la guerra
y sobre la crisis del 29. En esta se encuentra que las inversiones del Estado hacen una creación de trabajos para los parados, para las empresas, y de esta pasa a un aumento de rentabilidad familiar, donde todas las familias tuvieran mejores condiciones de vida. De ahí pasa a una creación de consumo, donde todos consumieran y se exportara y se importaran productos para tener una globalización. De esto pasamos a un aumento de producción. La producción fue aumentando variablemente, y el aumento de impuestos indirectos que se hacían hacia los territorios que tenían. Esto produce un equilibrio presupuesto, el cual regresa nuevamente a las inversiones del Estado. En síntesis, la crisis del 29 fue una depresión que se dio en un tiempo de 1929 a 1934, en la cual surgen problemas económicos, de una crisis financiera, de un cierre de empresas y una crisis del modelo liberal. En este tiempo ya se estaba acabando el modelo liberal. Los problemas surgen también problemas sociales, como el incremento de desempleo, aumento de pobreza y la reducción de salarios. También surgen problemas políticos. Se comienzan a aparecer ideologías nacionalistas y totalitarias.